Bienvenido a Ciudadanía de Cristal, tu canal YouTube que tiene como cometido generar empatía social a través de la reflexión y el análisis crítico de la realidad que nos permita construir un planeta un poquitito mejor. Si te gusta el canal, por favor, suscríbete. Si te gusta mucho, dale like y si te gusta re mucho, comparte sus videos. El programa de hoy se titula La pandemia comunista. Sensiblemente en el ojo del huracán en América Latina existen 3 países que se encuentran ampliamente criticados y aquejados por diferentes medios y también por la opinión pública internacional, en donde el epicentro tiene que ver con la crítica aparentemente de su inspiración de izquierda y de un posible modelo de orden comunista. Concretamente hablamos de Cuba, el cual en las últimas semanas ha tenido una serie de protestas interesantes e importantes donde los cubanos que están en contra del sistema de la isla pedirían que este sistema sea abolido y que dé paso al sistema capitalista. Se acusa también a la dinastía Castro de estar presente y que es un gobierno que oprime, es un gobierno que viola los derechos humanos y que por lo tanto debe dejar de estar presente. Las presiones internacionales no se han hecho esperar en todo el planeta. Después tenemos a la Venezuela de Nicolás Maduro, donde hay que decir que Venezuela es un país capitalista con un gobierno de izquierda y que aparentemente ese gobierno de izquierda o los sucesivos gobiernos de izquierda, inclusive el anterior de Hugo Chávez, lo habrían llevado al fracaso económico cuando era un país rico en petróleo que nadaba precisamente en dinero y que por lo tanto Venezuela era prácticamente la Suiza de América. Y en última instancia se encuentra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, en el cual también hay un modelo, una inspiración de orden de izquierda que tendría en este momento también en vilo a la población de Nicaragua. Pero esta condición, más allá de que la podamos discutir, esconde una estela de humo sumamente importante que se da en América Latina. El advenimiento y el recrudecimiento de la impotencia que tienen ciertos sectores a nivel conservador que quisieran que sus modelos hubieran dado resultados. Existe una serie de pseudointelectuales o intelectuales de bolsillo o intelectuales de escritorio con los cuales podemos o no estar de acuerdo con ellos, que están tratando de imponer ciertas ideas que le llaman ideas de orden liberal. Concretamente se trata en la Argentina de José Luis Laje, de Javier Milei y de Manuel Danán, los cuales a nivel mediático y al nivel de producción intelectual están generando una serie de ideas que cuestionan la forma de conducir al estado del capital, no al capitalismo. No al capitalismo en sí y no necesariamente al capitalismo como inspiración de vida y de modelo sustentable a nivel del desarrollo humano, que esa sería una tesis que está atrás de ellos, sino cómo se guía el capitalismo en América Latina y concretamente también a nivel mundial y cuáles son los modelos de sustentación más viables y los menos viables a partir de variables económicas, es decir, qué países crecen más por flexibilidad económica capitalista y qué países crecen menos por la inflexibilidad de las tesituras de orden económico. En el caso de Chile, un liberal importante en este momento es Axel Kaiser, que también tiene una tesis en el cual ha escrito un libro que se llama El fracaso populista, que lo escribió con otra liberal guatemalteca, Gloria Álvarez, en el cual señalan que los países que fracasaron en América Latina tienen que ver concretamente con que adoptaron medidas de orden populista y líderes de orden populista y señalan a esos líderes populistas habitualmente como líderes de izquierda. Cuestión o gran planteamiento erróneo a nivel teórico, porque el populismo es una respuesta del capitalismo para reestructurarse después de la crisis de 1929 en América Latina, en donde hay actores ampliamente de derecha como, me parece muy importante, Getúlio Vargas en el Brasil, el mismo Juan Domingo Perón y también el cardenismo o Lázaro Cárdenas en México, que son los modelos icónicos seguidos por otros modelos a nivel de América Latina que también eran populistas finalmente. Esa es una cuestión lógica y es una cuestión que está ahí. ¿Y qué pasa
con estas personas, con estos intelectuales o pseudointelectuales que buscan cuestionar aparentemente el modelo del capital, pero ese modelo del capital guiado por gobiernos de izquierda o por gobiernos de derecha que han fracasado históricamente. Tienden una cortina de humo. ¿Cómo entienden ellos al liberalismo y al liberalismo retomado por Hayek, que es prácticamente su gurú o su moco verde en determinado momento? Como el respeto irrestricto del proyecto de cada persona o de este proyecto individual de cada persona dentro del estado del capital, en el cual ese proyecto es el que genera necesariamente fortaleza, genera dinamismo y también genera esta integración posible que es el capitalismo como un modelo superior a nivel ético, superior a nivel económico, superior a nivel político y también superior a nivel de humanidad. Es decir, el capitalismo se convierte en la panacea de el desarrollo humano siempre y cuando se le lleve a cabo y se le respete dentro del marco del liberalismo. Condición errónea, condición absurda y condición estúpida, porque realmente el liberalismo a nivel de planteamientos económicos había fracasado hacia 1929 y se había erosionado de tal forma que dio paso a nuevos modelos de desarrollo dentro del capital, retomados también por países en América Latina y con matices en todo el mundo. Hablamos concretamente de lo que implicó el modelo fascista, que era capitalista, en Italia. No nos vayamos con estos mitos de que el discurso colectivista es un discurso del socialismo, o sea, no todo discurso colectivista es socialista. El modelo nazi en la Alemania, precisamente de Adolfo Hitler, donde también se le llamó nacionalsocialismo, mito que ha generado esa nomenclatura, ha generado el hecho de que se piense necesariamente que era un modelo socialista, lo cual es una estupidez. Alemania era una potencia joven que había entrado tarde al reparto de los mercados, había perdido la Primera Guerra Mundial, que según Henri Pirenne, Primera y Segunda Guerra Mundial tienen un impasse de reacomodos de potencias capitalistas que se están disputando precisamente el mundo. Y también el populismo en América Latina, que es otra tendencia de orden capitalista que también pretendía reestructurar el capitalismo. Pero vayamos con el grupo de los tres chiflados, el grupo de Laje, de Milei y de Danan, en donde defienden algunas condiciones impensables. Históricamente, cuando el capitalismo se ha visto aquejado, al primero que recurre es al Estado. Y el Estado reestructura. Tengamos en cuenta lo que sucede con New Deal, no necesariamente con Keynes o Keynes para los amigos en Estados Unidos, en donde hay una reestructuración de la tarea pública para poder generar ingresos y que esos ingresos sean revertidos al ciclo económico y puedan propiciar el consumo como tal. Esa es una condición evidente que está ahí y que echó a andar necesariamente, autárquicamente, la economía norteamericana en aquellos años. Ese mismo modelo habrá de ser replicado en Europa, es decir, habrá de impulsarse para que el Estado tome en sus manos la rienda o necesariamente las riendas de la economía a nivel internacional. En el caso de los tres chiflados de Argentina, que ya mencioné, no le pueden achacar y no pueden culpar porque siempre hablan del comunismo y señalan que el comunismo es prácticamente un monstruo social que lo único que hizo fue matar gente, fue empobrecer gente y fue crear un cisma en la historia de la humanidad, el cual tenemos que tener presente y tenemos que analizar. Eso es evidente. Pero ellos no le pueden echar la culpa a que la Argentina en este momento, máxime que esté bajo el gobierno de los Fernández, supongamos que está ahí la señora que todos conocemos y Alberto, no pueden achacarle al fracaso de la Argentina históricamente, que Milei diría: Argentina era el quinto país más rico del mundo y ahora está en el decil 72 o está en el nivel 72 de los países con menos posibilidades de crecimiento y de desarrollo, y es más, como fracaso de orden capitalista como tal, es decir, como fracaso capitalista, no como fracaso comunista. Eso es muy importante y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bajo esta tesitura, la Argentina
no puede deber su fracaso a que Cuba en este momento tenga problemas, porque no es Cuba quien administra Argentina, no puede hablar de que Nicaragua es la que administra Argentina y tampoco lo puede decir con respecto a lo que implica necesariamente Venezuela. Es decir, los problemas del capitalismo argentino tienen que ver con las propias contradicciones de sus burguesías nativas que lo dominaron en determinado momento y a gobiernos de orden del capital. Recordemos el lindo gobierno de Videla, recordemos el lindo gobierno de Galtieri, que en realidad eran dictaduras militares, o el lindo gobierno de Macri. Es decir, ese mismo Macri que prometía el desarrollo empresarial, un desarrollo también endógeno de la Argentina para poder generar condiciones de desarrollo a nivel internacional y que finalmente también fracasa. Eso es muy importante. Ahí se muere finalmente ese modelo. ¿Y en dónde queda el liberalismo? ¿En dónde queda necesariamente este dinamismo de los actores privados dentro del sistema capitalista, no solo en la Argentina, sino también a nivel internacional? Le quiero recordar a José Luis Laje, que tanto habla de Plan Parenthood, que promueve los abortos, que es un negocio del capital. Es un negocio del capital. Y ese negocio del capital es el que hablan finalmente como detractores Milei, y como detractores Danán y como detractor Laje y también Axel Kaiser y también la misma Gloria Álvarez, en donde pareciera que nos hablan de mitos, nos dicen que el capitalismo es éticamente superior. ¿Cómo se puede ser éticamente superior cuando es el mismo sistema del capital el que promueve el aborto en América Latina? Si es que vamos a hablar de condiciones de negocios sobre el aborto, y negocios paralelos sobre el aborto, como el uso de las placentas a nivel de cosméticos y de otro tipo de condiciones. ¿Es este capitalismo que tiene rostro en Argentina de 33% de pobres que no pueden ser mirados ni olvidados el que hablaría necesariamente que tiene ética? ¿Es este capitalismo a nivel de América Latina que tiene a miles de niños necesariamente en las calles prostituyéndose y también vendiendo chicles o trabajando? ¿Es este mismo capitalismo que en América Latina ha creado las grandes migraciones que van hacia los Estados Unidos? ¿Ese capitalismo es el que tiene moral? Más aún, ¿el liberalismo tiene moral? ¿Podríamos hablar de una base de sustentación que respeta el proyecto del prójimo cuando fracasó históricamente y cuando tuvo que recurrir a la presencia del Estado? Los liberales tuvieron que recurrir a la presencia del Estado porque los capitales a nivel individual no eran capaces necesariamente de invertir y de salir del marasmo que habíamos tenido en 1929 y de las sucesivas crisis económicas que hemos tenido en el mundo del capital. ¿O será acaso que estos tres chiflados, que Milei, que Danán y que Laje, esconden finalmente el fracaso del capitalismo y caen en contradicciones como hablar de un Estado anarcocapitalista? Es decir, un Estado que no tiene orden, que no tiene poder necesario y que se regiría por las condiciones de la voluntad del mercado. Sí, Milei, me vas a decir, decime qué es el mercado, decime qué es el mercado. Bueno, esta voluntad propia de oferentes y demandantes que nadie los obliga y que finalmente son la forma más salubre, más sana de dirigir el desarrollo económico aparentemente de un Estado. ¿Es realmente el anarcocapitalismo lo que vale la pena? Me parece que no. Me parece que lo que estamos viendo son las tesituras y las aristas que tenemos dentro del sistema capitalista en América Latina y que finalmente han generado históricamente miseria. Porque la pirámide nunca se ha invertido. Si somos un poquito racionales, siempre vamos a ver que la menor parte de la pirámide siempre están las personas que son opulentas o los famosos ricos, en donde están las burguesías y las oligarquías nativas, y en la base de sustentación están los pobres. La pobreza no se genera necesariamente por estupidez, ni la riqueza se genera, como diría Javier Milei, por los más aventajados, los que son más inteligentes, aquellos que pueden generar riqueza. No es cierto. La riqueza tiene que ver con una forma de dominio político en donde el Estado interviene, activa y dinamiza a esas clases que concentran esos medios de producción que señala Javier Milei y que finalmente propician esa concentración de la riqueza y esa pobreza
extrema que tenemos, donde existe un ejército industrial de reserva que se ha incrementado en estos días de pandemia dentro del estado del capital. Esa es una condición evidente y que nos lleva a una brutalidad importante. Es importante hablar de la pandemia comunista, es decir, criticar a otros sistemas, pero no nos podemos esconder, ni te puedes esconder Milei, ni te puedes esconder Laje, ni te puedes esconder Danán, cuando el Estado capitalista en Argentina fracasó históricamente, y no fracasó solamente o exclusivamente por los gobiernos de izquierda que tú criticas o que ustedes critican, sino finalmente fracasó porque el capitalismo es contradictorio en su ser, genéticamente es una podredumbre que lo único que genera finalmente es el encontronazo social, en donde funciona la ley darwiniana del más apto. Esa es una condición sustantiva. Gracias. Te lo dijo el gurú de la política y otras cositas, siempre imitado, jamás igualado, desde Ciudadanía de Cristal.